a medida que se vayan sumando, los voy incorporando y así podemos ir avanzando y sigo compartiendo la pantalla. Genial. Bueno, entonces, lo que decíamos que la dirección IP también va a ser una dirección de identificación. Esta dirección IP va a ser dinámica. Que sea dinámica quiere decir que puede llegar a cambiar de una red a otra. ¿Cómo interpreto esto? Si volvemos a las direcciones MAC, por ejemplo esta que voy a marcar acá arriba, que es de la PC1, si la PC1 se conecta, es una notebook que yo estoy conectando en mi casa, va a tener esta dirección MAC. Si yo apago la notebook y me conecto en una estación de servicio, va a seguir teniendo la dirección MAC, y si yo apago en la estación de servicio y me voy a la casa de mi mamá, va a seguir teniendo la misma dirección MAC. Es decir, que en cualquier red que se conecte, lo sigue manteniendo. La diferencia con la IP dinámica o con este cambio dinámico es que la dirección IP que tenga mi computadora ahora puede ser una, cuando yo me vaya a la estación de servicio puede ser otra, y cuando me vaya a la casa de mi mamá puede ser otra también. ¿Sí? Eso es de lo que hablamos cuando hablamos que es una dirección dinámica. Bien, ¿cómo va a ser la estructura de esta dirección IP? Bueno, la estructura va a ser una estructura de 32 bits. 32 bits, ¿sí? ¿De qué empezamos a hablar? Bueno, tengan en cuenta que un bit por ahora justamente va a ser un dígito binario. Es decir, que si yo digo que hay un dígito binario, podría llegar a ser un 0 o un 1. Digamos, no tengo otra opción. Y va a haber 32, es decir, va a haber algo muy largo de 32 cosas escritos ahí como para trabajar. Lo otro que vamos a decir que estos 32 bits van a estar divididos en 4 octetos. ¿Qué quiero decir? Que va a empezar a agrupar de a 8 bits. Van a estar separados por un punto. Van a contar con una máscara de subred, que ahora vamos a ver lo que es. Y van a escribirse en decimal. ¿Qué es todo esto? Bueno, vamos a empezar a desarrollar un poquito qué sería esto de 32 bits. Cuando yo hablo de una IP, lo que voy a estar diciendo es que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a vuelta a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Otro punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Otro punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Otro punto. ¿Sí? Cuando hable de una máscara de subred, voy a hablar exactamente de la misma estructura. Es decir, voy a tener 8 cosas. Vamos a ponerle la S de subred. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este último punto no lo vamos a poner. Si ustedes prestan atención, cada separación que hacemos con los puntos es lo que nosotros vamos a conocer como octeto binario. ¿Por qué es un octeto? Y porque tiene 8 dígitos u 8 bits en cada uno de los lugares. ¿Sí? Acá yo lo representé como nivel general con unas letras, pero si yo lo paso al número real, fíjense que una IP podría llegar a ser, por ejemplo, 11000000, punto. Podríamos poner 10101000, ¿sí? Después podría poner 1, 2, 3, 4, 10, 10, ahí, y podría poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, ¿sí? Ese sería el ejemplo de una dirección IP. Si yo pasara este número, que aparece acá en el primer octeto, a decimal,
les aseguro, no vamos a hacer la prueba ahora, es un 192. Este que tengo acá es un 168. Este que tengo acá es el número 10. Y este último que tengo en el último octeto es un número 1. ¿Sí? Es decir, esto sería la estructura de una dirección IP. Por eso es que hicimos la introducción de los sistemas numéricos. Fíjense que empiezan a aparecer. Y en el caso de las máscaras de subred, las máscaras de subred se van a representar también con octetos binarios, como les decía, pero van a tener una estructura de esta forma. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si yo esto lo pasara a decimal, que lo tengo que hacer, porque fíjense que acá dice que se escriben en decimal, la máscara de subred me quedaría como 255.255.255.0. ¿Cómo empiezo a pensar estas cosas? Yo siempre tengo que empezar a pensar que tengo 4 octetos, es decir, 4 números separados por un punto. Siempre pienso el primer octeto de la dirección IP en relación con el primer octeto de la máscara de subred. El segundo octeto de la dirección IP relacionado con el segundo octeto de la máscara de subred, lo mismo con el tercero, y el cuarto de la IP con el cuarto de la máscara de subred. ¿Sí? Esa es la relación que tengo que empezar a hacer. Ahora bien, si yo me fijo en los números, voy a tener que asociar dos cosas. Por un lado, voy a tener que empezar a saber que el número 1 va a representar a lo que se conoce como porción de red y el número 0 se va a conocer como porción de host. ¿Sí? Entonces, si yo miro acá, ¿sí? Si yo miro acá, esto y esto, ¿sí? Lo que me van a estar indicando estos unos de abajo, y cuando yo tengo 8 unos en binario es el número 255, lo que me va a estar indicando es que los primeros 3 números, es decir, estos primeros 3, pertenecen sí o sí a lo que sería la red. Es decir, estos 3 primeros números me van a pertenecer a lo que sería la red. Y el último octeto, esto también lo voy a poner con rojo, porque son los primeros 3, y esto también serían los primeros 3. Entonces, fíjense que esos primeros 3 números van a pertenecer justamente a la red. Y el último octeto, es decir, el último número que tengo acá, lo vamos a poner color rojo y azul. Espero que no haya ninguna tendencia, pero bueno, justo me aparece el azul acá. No estoy haciendo referencia a ningún equipo muy grande de la República Argentina. Con el color rojo y azul, no quiero entrar en esas discusiones, por favor se los pido. Pero yo lo que voy a tener en cuenta es que este último octeto justamente va a representar al host, es decir, va a representar a la computadora. ¿Cómo digiero esto? ¿O cómo sería el paso siguiente? Bueno, una computadora cualquiera en una red, si quieren, volvemos a nuestro esquema y hacemos la computadora de Javier, por ejemplo. La computadora de Javier puede empezar a tener ese número, puede empezar a tener esa dirección IP. Yo voy a la dirección IP y acá le escribo 192.168.10.1, ¿sí? Fíjense que automáticamente cuando yo hago clic abajo, la máquina me detectó la máscara de subred. Ahora vamos a ver por qué, y tiene que ver con la clase. Y yo ya tengo la máquina de Javier con una dirección IP. Es decir, que la máquina de Javier ya tiene una dirección IP. ¿Qué pasaría si yo quisiera conectar la máquina de Gladys, por ejemplo? ¿Sí? Vamos a poner la máquina de Gladys acá. Y yo quisiera que la máquina de Gladys se comunique con la PC de Javier. ¿Sí? Yo quiero que la máquina se comunique con la PC de Javier. ¿Qué tendría que hacer con respecto a la IP? Bueno, si yo quisiera que eso pase, es decir, que exista comunicación,
además de que esté el cable, además de que esté enlazada la dirección MAC, las direcciones IP tienen que poder comunicarse entre sí y básicamente tienen que pertenecer a la misma red IP. ¿Sí? Ese sería el secreto. ¿Cómo hago para que una máquina pertenezca a la misma red IP? Bueno, lo más fácil de pensar es que los octetos que pertenezcan a la red, que serían estos tres, sean iguales, ¿sí? Que sean exactamente iguales y que solamente difiera el último de los octetos. Es decir, que este que tengo acá sea totalmente distinto, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer para que pueda pertenecer a la red. Entonces, si yo quiero que la máquina de Gladys pertenezca a la red que está la PC de Javier, voy a tener que asignarle un número que sea 192, que sea 168, que sea 10 y que el otro sea un número 2, por ejemplo, ¿sí? Y obviamente voy a tener que respetar sí o sí la misma máscara de subred. Esas dos cosas me garantizan que entre la máquina de Javier y la máquina de Gladys va a existir comunicación. Y se lo voy a asignar. Voy a poner 192, 168.10.2. Bueno, ahora bien, yo podría asignar dentro de estos octetos binarios cualquier número. Bueno, más o menos, ¿sí? ¿Por qué digo más o menos? Porque recuerden que yo tengo, como la estructura me marcaba, en cada octeto, ¿cuántos bits? Octeto. 32, ¿no? 32 en los 4. Sí, eso es correcto lo que me decís. 32 en los 8. 4. Y en cada uno. 8. Ah, en cada uno, sí, sí. Está bien, está correcto lo que dijiste, pero pensando en los 4. Si pensamos en uno, en cada octeto yo tengo 8 bits. Ahora bien, si yo tengo 8 bits en la mínima expresión, sería 8 ceros, ¿es cierto? ¿Sí? No hay nada más chiquito que poner todo en el número más bajo, sería 8 ceros, y esto en decimal sería el número 0. Y si yo los 8 bits los llevo a su expresión máxima, la expresión máxima sería ¿qué cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unos. Todos 1. Claro, esos 8 unos en decimal es el 255. Entonces, esto me da un parámetro de que cada octeto puede estar comprendido entre el rango 0 y el rango 255. Es decir, que si yo quisiera escribir el 256 se escribe así, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Esto sería el 256. ¿Qué tiene de distinto? Miren la cantidad de dígitos que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deja de ser un octeto, ¿lo ven? Sí. Ustedes tienen que creerme que el 256 se escribe así, después lo pueden buscar. Pero ahora créanme que se escribe así. Eso es lo único que pasa. Después lo buscan, van a ver que no les estoy mintiendo, al menos por ahora. Entonces, deja de ser un octeto y pasa a ser un noneto. Es decir, que esto dejaría de ser un octeto binario. Por eso, los números que yo voy a poner en las direcciones IP pueden ir desde el 0 hasta máximo el 255. Después vamos a ver que hay algunas restricciones o alguna letra chica para tomar el crédito de las direcciones IP. Pero por ahora vamos a pensar que puede ir desde el 0 porque es lo más bajo con 8 bits hasta el 255 porque es lo más alto con 8 bits. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría ponerle a la máquina, a la notebook de Alejandro, ¿sí? Podría ponerle el octeto final, el número 254 si quisiera. Y sí, yo le pondría los primeros 3 para que pertenezcan a la red igual, 192, 168, 10, 254. Me toma automáticamente la máscara de subred. Y a partir de esto yo tengo la red totalmente armada con direcciones IP. ¿Sí? La puse dentro del rango, me aseguré que no fuese igual la última dirección IP, y a partir de eso pude ponerla dentro del rango. ¿Qué es lo que quiero decir con que no fue
igual el último número. Miren, vamos a conectar ahora la PC de Gabriel. ¿Sí? Miren, vamos a conectar la PC de Gabriel, vamos a ponerle Gabriel acá. Vamos a entrar acá a la dirección IP, vamos a ir a la configuración, misma red. Y se acuerdan que Javier era la número 1. Fíjense qué pasa si yo le pongo el número 1 y lo quiero guardar. ¿Sí? Bueno, ahí me lo guardo. Ah, pero porque todavía no se comunicó. Esto estaba... A ver si me lo tira ahí. Vamos a ponerle el número 2. Bueno, no me está tirando el error. Ahí está. No me está tirando el error. Si yo repito una dirección IP, como lo hice en este caso, en la vida real, lo que va a suceder es que esa IP va a estar duplicada. Bueno, miren, no me la tomo. ¿Sí? Yo la guardé como 192.168.10.2, que ya estaba. Y miren, acá me apareció el error. ¿Sí? No estaba conectado, por eso no lo tiraba. Me dice que esta dirección ya está siendo utilizada en la red. ¿Sí? No puedo duplicar, es decir, no puedo poner un equipo duplicado que ya está funcionando en la red. Me tira un error, genera una IP duplicada. Entonces, si quisiera conectar la PC de Gabriel, tendría que sí respetar el 192.168.10.3, por ejemplo. Y acá no me va a tirar ningún error y sí estaría conectada. Hasta ahí. ¿Podemos ir de acuerdo? Tengo una IP. Sí. Está compuesta por 4 octetos binarios, sabemos por qué son binarios, sabemos por qué son octetos, sabemos que van a estar siempre acompañados por una máscara de subred. Esa máscara de subred lo que me va a indicar es que si ese octeto pertenece a la red o pertenece al host. Yo tengo que saber que si quiero que estén en la misma red, los octetos que pertenezcan a la red se tienen que repetir en todas las máquinas y necesariamente no se puede repetir los que pertenezcan al host, es decir, que el que pertenece al host es único. Y lo que me queda corroborar acá es si esta red, que yo les estoy diciendo que está bien, que está funcional, si es así, digamos, si lo puedo corroborar. Y acá empieza a aparecer nuestro segundo comando, que era el comando ping. El comando ping lo que va a hacer es enviar un protocolo que aparece también en el apunte que se llama protocolo ICMP. Y el protocolo ICMP lo que va a hacer es enviar paquetes vacíos, paquetes de nada, o sea, sin información, a algún destinatario, y ese destinatario cuando los reciba le va a decir sí, lo recibí y está funcional. Entonces, tengo que tener en cuenta que ese comando me permite la verificación de que estoy llegando a destino con paquetes. ¿Sí? Ese va a ser el funcionamiento del comando ping. ¿Cómo ejecuto el comando ping? Yo voy a ir a una PC, ¿sí? Voy a entrar al CMD, Windows R, CMD, entro a este lugar, y lo que quiero hacer es comunicarme con otra computadora. Entonces, si estoy sentado en la PC de Javier, voy a querer comunicarme con la PC de Gladys. Entonces, ¿cómo hago? Primero tengo que saber cuál es el número IP de Gladys. Como nosotros lo pusimos, sabemos que era el que terminaba en número 2. Entonces, si yo escribo ping, ¿sí? Así como suena, P-I-N-G, ping, espacio, y la dirección IP de Gladys, en este caso 192.168.10.2, cuando presiono Enter, fíjense que me dice respuesta desde, respuesta desde, respuesta desde. Es decir, que el ISMP con el comando ping tira 4 paquetes y esos 4 paquetes volvieron. ¿Se entiende esa idea? Eso es lo que me hace el ping. Puedo probarlo con la máquina de Alejandro, que era la que terminaba en 254. Fíjense, respuesta desde, respuesta desde, respuesta desde. Y puedo hacerlo con la PC de Gabriel, que creo que le pusimos el número 3. A ver si estamos acá. Sí, ahí está, número 3. Ahora sí. Y también me entrega respuesta desde. Ahora,
fíjense qué es lo que pasa, a ver si lo puedo hacer en forma simultánea. Si yo tiro a la máquina de Gabriel, esperen que voy a hacer, esto lo vamos a cancelar. Vamos a ir acá. Volvemos a la PC de Javier, ¿sí? Fíjense que yo estoy tirando el ping ahí y en este caso lo que voy a hacer es borrar el cable, es decir, lo elimino al cable como para trabajar. Si yo vuelvo a la PC de Javier y tiro el ping, fíjense que no tengo respuesta, ¿ven? Y si yo vuelvo a conectar el cable, vamos a conectar este cable de la PC de Gabriel nuevamente al switch, en cualquiera, y volvemos a la PC de Javier, fíjense que en cuanto esto se ponga en verde, ahí lo vamos a tirar de vuelta, la comunicación va a volver a realizarse. ¿Sí? Es decir, que el comando ping me permite justamente verificar si hay comunicación. Fíjense que cuando estuvo el cable cortado decía el timeout como que no, como que se pasa el tiempo y no hay comunicación. Y cuando hay comunicación dice respuesta desde o reply from desde la IP. Fíjense que ahí ya se conectó, nos vuelve a tirar el error, pero miren, ¿ven que vuelve la comunicación? ¿Es claro eso? Sí, sí. Sí, genial. Bueno, ya tenemos varias cosas metidas adentro. Tenemos la dirección IP, tenemos... y esto, vamos a aclarar que esto es una dirección IP versión 4. Es decir que hay dos versiones de dirección IP. Hay una IP que se llama versión 4, que es la que estamos viendo ahora, y otra IP que se conoce como versión 6. Alguien me podría llegar a preguntar qué pasó con la versión 5. Si me lo preguntan, lo contesto. Si no me preguntan, lo dejo pasar. Entonces, la IP versión 4 es esta que estamos viendo acá, que tiene una estructura de 32 bits, ¿sí? Dividida en 4 octetos binarios, ¿sí? 4 octetos binarios va a ser la estructura de división que vamos a tener, y es este ejemplo que estamos viendo acá. Una cosa más que no quiero dejar pasar, así nos queda por lo menos anotado para en algún momento si les aparece alguna pregunta de este tipo, son las clases IP versión 4. Las clases de IP que vamos a tener o que vamos a encontrar van a estar representadas arbitrariamente, es decir, alguien dijo, bueno, desde acá hasta acá va a ser una clase, desde acá hasta acá va a ser otra, y desde acá hasta acá va a ser otra, y ese organismo que organizó las clases de direcciones IP y que organiza casi todo, es un organismo así, que yo les digo siempre, la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros y Electricistas del Mundo. Es un grupo, digamos, que se encarga de estandarizar las conexiones y estandarizar casi todo, ¿sí? Entonces, si alguien quiere armar una placa de red, tiene que basarse en estas cosas justamente para poder ser un fabricante y estar aprobado por este instituto. Entonces, ¿cómo verifico una clase de dirección IP? A partir del rango del primer octeto. ¿Sí? Solo a partir del rango del primer octeto. Donde del 1 al 126 es lo que se conoce como clase A. Del 128 al 191 se conoce como clase B. Y del 192 al 223 va a ser clase C. Clase D y clase E quedarían por fuera de la nomenclatura, por ahora no nos vamos a meter, y si alguien empieza a visualizar los rangos, podría llegar a pensar que me olvidé de algo. Y de lo que me podría llegar a haber olvidado es del 127, y es una de las direcciones reservadas para pruebas. Es decir que si en algún momento ustedes les preguntan a qué clase pertenece la IP 127 de algo, ustedes tendrían que decir que es una dirección reservada para pruebas, ¿sí? No es una dirección de ninguna clase.
Entonces, fíjense que a partir de esto, yo puedo empezar a generar o a fabricar, por así decirlo, direcciones IP. Miren, la que pusimos recién era una dirección IP que era la 192.168.10.1. Si yo les preguntara, ¿a qué clase pertenece? ¿Qué me dirían ustedes? C. Clase C, ¿sí? ¿Por qué es clase C? Y porque arranca en 192 y el 192, ¿sí? O sea, todo lo que esté del 192 inclusive hasta el 223 inclusive va a ser de clase C. Entonces, si yo a ustedes les diera una dirección 200.51.211.7, ¿a qué clase pertenece? Pertenece a clase C también. Fíjense que el 200 estaría dentro de acá. Ahora, ¿quién me quiere dar un ejemplo? Esperen que ahí les corrí la... Vamos a hacerlo acá arriba. ¿Quién me quiere dar un ejemplo de alguna clase B? Chan. 130.32.214. ¿Está bien hasta ahí? ¿Sabes cuál es mi duda, Pablo? Pero Punto ¿cómo que yo? 6. Ah, a ver. No, perdón. Vamos a uno, el que quiera, ¿eh? Tenemos... Que sí, que cómo yo fabrico mi dirección IP, porque generalmente no es automático eso, te bajan un número de IP. Yo entiendo, por ejemplo, que sí, que cuando yo quisiera hacer una conexión de red, bueno, ya tengo un número de IP predeterminado y que yo, bueno, lo puedo usar para replicar las otras máquinas. Pero el original, el que yo tengo, ¿viste? Con el que te detectan, por ejemplo, cuando quieren buscar de dónde viene, no sé, un mail. Esa dirección de IP no te llega desde remota, no te llega desde el servidor, no sé cómo decirlo, desde la red, ¿no? Vamos por parte. Algo que no hablamos y que es importante, pero bueno, vieron que son muchos temas, es que las direcciones IP se dividen sí o sí en lo que se conocen como direcciones privadas o direcciones públicas. ¿Sí? O sea, yo voy a tener direcciones privadas de mi router puertas adentro, y es la que yo voy a poder, como administrador de red, manejarlas y elegirlas y fabricarlas. Es decir, si yo quiero armar mi red, esta red de 4 computadoras y un nodo, en este caso yo elegí armarla con una red de clase C y yo elegí este número. ¿Sí? Yo elegí este número. Yo podría haber elegido otro número, no sé, podría haberle puesto 200.92.23.4, por ejemplo. A ver, escribí todo medio mal, pero vamos a acomodarlo ahí. 200.92.32.4. ¿Sí? Esta podría haber sido mi red. Entonces, si la máquina de Javier es 292.32.4, seguramente para que se conecte la máquina tuya, Gladys, por ejemplo, yo le fabrico o le escribo esta dirección IP, pero que no termine en 4, que termine en 5, porque si no, no se va a poder comunicar o no se va a poder conectar. Entonces, fíjate, si yo tiro un ping de la máquina de Javier a ese número, 200.93.32 era, .5, no, me faltó la palabra ping, ¿no? Fíjense que a partir de eso, no era 32, era otro número. Esperen un segundo, que ya vamos a ver. 200.92.32.5, 292.32.5. 292.32.5. Vamos a volver acá. Ahí está. No. 200, porque puse 293, es 200.92.
Esto es importantísimo porque fíjense que un número que yo me equivoco, ya estoy, digamos, por fuera de la red. Ven que ahí dio respuesta. Y miren también, ya que vos trajiste esto, qué es lo que pasa. La PC de Javier se comunicaba con Gabriel y se comunicaba con Alejandro. ¿Se acuerdan eso? Que Alejandro era el 254. Entonces, si yo tiro un ping ahora a la de Alejandro, a la 254, fíjense que a pesar de estar conectados físicamente a la misma red, no establece conexión porque los dos pertenecen a redes IP distintas. ¿Sí? Este sector de acá arriba pertenece a la red 200.92.32 y este sector de acá abajo pertenece a la 192.168.10. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta de Gladys, puertas para adentro, es decir, en mi casa, ¿sí? En mi router o en mi oficina o en mi empresa o donde yo esté administrando, yo puedo elegir la IP que quiera y que las máquinas se puedan comunicar a partir de esa IP, y también puedo elegir la clase que quiera. En este caso hicimos los dos ejemplos con clase C, pero yo podría haberle puesto una clase B, una clase A o lo que quiera y que se puedan comunicar entre sí. Ahora, lo que yo no voy a poder elegir nunca, aunque compre una IP, es la IP pública. Es decir, la IP pública me la va a dar el proveedor de Internet. ¿Sí? Mi proveedor de Internet me va a proveer de una IP pública y esa yo no la voy a poder manejar, esa ya me viene dada. Pero solamente me sirve para salir afuera. No tendría que ver con mi red interna o con la LAN que yo esté administrando. No sé si vamos con esa idea. Si no, esa Sí, perfecto. No me afecta para nada. Cuando arme una red, no, es como que ni la tengo en cuenta, claro, esa dirección. no la tenés en cuenta ni lo que vos armes afecta a la otra. O sea, serían como redes independientes, serían distintas. Ah, ¿Sí? sí, perfecto. Bueno, acá en el ejemplo de clase B nos faltaba un número. Yo le decía porque tengo primer octeto, segundo octeto, tercer octeto y acá me faltaría un número. Puedo poner el que quiera, ¿no? 56, por ejemplo, y estaría bien. Y otra cosa que también está bien lo que están haciendo ustedes es que solamente tengo que respetar el primer octeto para saber la clase. Fíjense que el 32 estaría dentro del rango de la clase A y el 214 dentro del rango de la clase C. No me importa. ¿Sí? Yo una vez que pongo el primer octeto, ese me determina la clase. En el ejemplo de clase A, yo podría poner, no sé, una dirección que sea 10.10.10.1. ¿Sí? Como el 10, que es el primer octeto, pertenece a la clase A, eso estaría bien, ¿sí? Sin ningún tipo de problemas. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Y vamos a anotarlo acá. Todas las clases tienen asociadas por defecto una máscara de subred. ¿Sí? Todas las clases. Vamos a poner esto también, punto 1.1. ¿Sí? La clase C la habíamos visto recién. ¿Cuál era la máscara de subred? 3255, ¿sí? Punto 0. En el caso de la clase A, fíjense que cambia porque es 255.0.0.0, es decir, el primer octeto pertenece al 255 y en la clase B tenemos una máscara que es 255.255.0.0. Esto viene también como ya predefinido por default o por defecto o de fábrica o como quieran decirlo, asociado a la clase. Miren, si yo vuelvo a mi esquema, ¿sí? Vamos a hacerlo con una computadora nueva. Yo sumo a mi esquema una computadora nueva más. ¿Sí? La ponemos acá, la conectamos. Alguien se sumó. Ahí está. Conectamos la máquina nuevamente acá. Fíjense qué es lo que pasa cuando yo pongo una dirección IP de clase A. Si yo pongo una dirección IP de clase A, ¿quién me da un ejemplo de una IP de clase A? Chan. 15.20.30. Bien, 15.4. 30.4. Genial. Bueno,
Miren qué pasa automáticamente. ¿Se acuerdan que cuando yo hacía clase C ponía 255, en el segundo 255, 255.0? En este caso, ¿sí? En este caso no pasa eso. ¿Sí? Eso no va a estar sucediendo. Sino que tengo el 255 solamente en el primer octeto. Y si yo hiciera lo mismo con una IP de clase B, fíjense que si ponemos una máquina cualquiera a la red, ¿sí? Y le ponemos una dirección, qué sé yo, con 172, por citar algo, 172.60.45.2, fíjense que me cambia 255, 255.00. Es decir, que de acuerdo a la clase, la máscara de subred asociada es la que nosotros anotamos acá. Para la clase A es esta, para la clase B es esta, y para la clase C es esta. Si quieren lo ponemos como más en orden y lo ponemos por ahí. ¿Sí? Y ya nos queda un poquito más ordenado. Bien, eso viene por defecto y ahí tendríamos más o menos un concepto de las direcciones IP de versión 4. ¿Qué pasa con la IP versión 6? Que también aparece en el apunte. Bueno, al ser una IP o hacer un protocolo de Internet, va a ser lo mismo, va a ser un número de identificación, va a identificar a la computadora en la red, y lo que vamos a analizar simplemente un poquito va a ser la estructura. En el caso de la estructura de... en el caso de la estructura de la dirección IP versión 4, decíamos que eran 4 octetos binarios. En este caso, nosotros vamos a tener 8 dígitos. Ahí se está conectando y desconectando Maximiliano. Vamos a tener 8 dígitos hexadecimales. ¿Sí? Va a haber 8 dígitos hexadecimales, lo que la va a componer 128 bits. Fíjense que pasamos de una estructura de 32 bits en binario a una estructura de 128 bits en hexadecimal. Es decir, que es algo bastante parecido a ¿quién? Si está en hexadecimal. Bastante parecido. No igual. Que lo vimos al principio. A las direcciones MAC. A las direcciones MAC, exactamente, ¿sí? Las direcciones MAC, ¿cuántos dígitos tenían? ¿Tenían 8? Tenían 6 dígitos, ¿sí? Solamente tenían 6 dígitos. Acá sumamos 2 más, tenemos 8 dígitos. Entonces, fíjense, bueno, esto es un link local, no es exactamente igual, esperen que lo ponemos por acá, pero tendrían una estructura más o menos parecido a esto que tenemos acá, ¿sí? Esto que tenemos acá sería una estructura más o menos parecida a lo que sería la dirección IP versión 6. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es a empezar a tener en cuenta. Digamos que la estructura es lo que vamos a cambiar en lo que es la dirección IP. No van a hacer ni cálculos ni nada de eso, pero hoy día, digamos, está muy presente. Todos los routers de Telecentro ya están trabajando en IP versión 6, los celulares nuevos, las máquinas nuevas, y básicamente tiene que ver con poder incorporar mayor cantidad de equipos a la red, ¿sí? O sea, mientras yo en una red pueda tener mayor cantidad de volumen de equipos, me empecé a quedar corto con las direcciones IP versión 4, por eso es que aparecieron las IP versión 6.